a continuar con el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen con ganas de que Dios te hable? A ver, levanten sus manos. ¿Allá arriba también? Ok. Estamos en la serie verso a verso en el libro de Hechos. Ya vamos muy adelantados, ya casi la terminamos. Y para introducir al tema, quiero preguntarte esto. ¿Has escuchado de alguna teoría conspirativa? ¿Has escuchado de alguna teoría conspirativa de esos que dicen que hay un grupo de gentes ahí que ocultamente están haciendo un plan maligno en contra de la humanidad? ¿Alguien ha escuchado algo así alguna vez? Por ejemplo, las teorías conspirativas más famosas que hemos escuchado es obviamente la del 9/11, de que internamente hubo ahí un complot en Estados Unidos. La razón de este momento es una teoría. Otra famosa, obviamente, es el misterioso origen del COVID-19. Hay gente que dice que lo hicieron a propósito, todo eso es una teoría conspirativa. Otra, el hombre fue a la luna. Unos dicen que no es cierto, que fue un plan hecho ahí entre ellos. Es una teoría. Los que saben de Estados Unidos, cuando mataron al presidente John F. Kennedy, también hubo un complot, una conspiración en contra de él. ¿Y qué me dices de la conspiración más conocida en nuestros tiempos, de que hay seres de otro planeta aquí que nos vigilan, ¿verdad? Que nos vigilan y nadie dice nada? Obviamente hay muchas teorías conspirativas, pero quiero decirte que sí existe una conspiración en tu contra. Así que ese es el título de nuestro sermón en esta tarde. La conspiración en tu contra. Vamos a aprender cómo realmente tú estás en una situación donde espiritualmente están conspirando contra ti. Y vamos a aprender de esto en la palabra de Dios. Y ya saben, nuestra frase favorita es: abran sus Biblias en Hechos 23. A ver, muéstrenme sus Biblias, por favor. A ver sus Biblias. Ok. Queremos hacer algo más allá. Como sabes, hemos sido muy intencionales en animarte a que tengas una inclinación por la palabra de Dios. Si te fijas, pusimos más luces para que puedas ver, porque hay gente que nos dijo: no, es que yo no puedo ver cuando leemos la Biblia. Ahí están las luces para que puedas ver. Y además vamos a hacer algo más. A partir de hoy, no vamos a poner todo el texto que estudiamos en la pantalla para que tú lo sigas en tu Biblia, ya sea en tu Biblia o en tu tableta. Yo te aconsejo de que no traigas nada más el celular, porque ahí está muy chiquito y te puedes distraer. Trae una tableta o trae tu Biblia para que puedas hacer apuntes ahí y nos sigas en lo que estamos leyendo. Y además así no ponemos tantos textos en la pantalla. Entonces, vamos a leer ahí en tu Biblia, acompáñame a leer Hechos 23, versículos 12 al 15. ¿Están listos? Bien, dice así: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, ustedes con el concilio, requerid al tribuno que le traigan mañana entre ustedes, como que quieren indagar alguna otra cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, recuerda que Pablo está arrestado en Jerusalén por predicar el mensaje de Jesús. Los religiosos judíos lo quieren muerto, y los romanos, que eran los que gobernaban, lo tenían encerrado en la fortaleza esperando por un juicio, porque era ciudadano romano. Entonces, estando ahí, Pablo encerrado por los romanos y los judíos lo querían muerto, 40 judíos se levantan y van con los líderes judíos y le dicen: tenemos una idea, hicimos un complot, una conspiración en contra de Pablo para darle muerte. Eso significa complot. El complot que hicieron estos judíos en contra de Pablo significa literal retorcer juntos. Una coalición secreta, una conspiración en contra de alguna persona. Es decir, es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo de manera secreta, oculta, para dañar a alguien más. En este caso eran 40 judíos junto con los líderes religiosos. Hicieron una conspiración entre ellos y dijeron: ¿saben qué? Lo queremos muerto. ¿Saben qué vamos a hacer? Ustedes, líderes judíos, van a engañar a los romanos y le van a ir con ellos y le van a decir: oigan, traigan de nuevo a Pablo porque queremos hacer más preguntas. Y en eso que lo traen, nosotros 40 lo vamos a matar.
Hemos jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que lo hayamos dado muerte. Realmente era un plan maligno. ¿Puedes ver ese complot? La conspiración, la coalición secreta, la actitud retorcida contra Pablo. ¿Lo puedes ver? Pues esto nos habla de que asimismo hay una coalición secreta en tu contra. La Biblia lo enseña y nos dice que por lo menos tres partes o tres personajes han conspirado contra ti en lo espiritual. Por ejemplo, el primero todos sabemos, nuestro enemigo, el diablo, dice primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo se ha conspirado ¿con quién? Bueno, por lo menos con nuestra propia carne, nuestros deseos pecaminosos. Dice Santiago 1:14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces el diablo conspira con esos deseos que todos tenemos incorrectos que ofenden a Dios, y además otro personaje es el mundo. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, estos tres se confabulan, conspiran en tu contra. Espiritualmente existe esa conspiración. El diablo y sus demonios van y conspiran con tus deseos incorrectos y todo el sistema del mundo contrario a los principios de Dios, las personas que el mundo utiliza en contra tuya. Todo eso te afecta espiritualmente, te afecta socialmente, te afecta hasta físicamente. Sí, espiritualmente hay opresión, hay tentación, hay engaño. Socialmente, las personas que te manipulan en este mundo te presionan en contra de lo que Dios quiere para ti, y muchas veces llega hasta lo físico. Puede afligir tu cuerpo, enfermedades, dolencias, etcétera. Y así, por ejemplo, me encuentro en muchas consejerías donde matrimonios o personas me dicen, pastor, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué? Pues porque hay una guerra en contra de ti. Obviamente tienes un enemigo con todo un ejército, una gran artillería apuntándose a ti, y además tienes un enemigo dentro que se llama carne, pasiones desordenadas que conspiran contra ti, y vives en un mundo contrario a Dios. Obviamente, si ignoras esto, si ignoras la conspiración que hay en tu contra, vivirás fracasado todo el tiempo. No hay tregua, no puedes relajarte, no puedes confiarte, no puedes bajar la guardia, no puedes tolerar el pecado. Eso sería darle entrada. Entonces, en medio de esta situación que todos los días afrontamos, esa artillería en tu contra, hay una gran verdad que es el Señor. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que los han vencido a esa conspiración en tu contra, porque mayor es el que está en ti, el Señor, que el que está en el mundo. Ahora pregunta para ustedes que estudian la Biblia. ¿Alguien de ustedes recuerda en la Biblia otro complot, otra conspiración en contra de alguien? ¿Alguien? Exactamente. El Señor Jesús. Mira lo que dice Lucas 22:3-6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron de darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Una conspiración. Judas conspiró con los religiosos judíos para ocultamente ir en contra del Señor Jesús. Así que dentro de todo eso hay una gran noticia para ti. En el resto del texto vamos a aprender, apunta en tus notas, 3 elementos clave para vencer la conspiración en tu contra. 3 elementos clave para vencer la conspiración en tu contra. Es decir, ¿cómo es que Dios va a llevarte a vencer todo eso que está armado contra ti? No importa quién seas. Si estás viviendo en este mundo, si eres de carne y hueso como yo, espiritualmente existe algo que te rodea que quisiera destruirte, que hay un plan en tu contra. Pero vamos a ver aquí grandes verdades que están por encima de eso para que puedas vencer. Y fue lo que le pasó a Pablo. Leamos por favor juntos Hechos 23:16-22. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole,
le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano, retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que le había dado aviso de esto. ¿Qué está pasando aquí? Qué interesante. Resulta que cuando estos 40 personas, judíos, estaban confabulando y conspirando contra Pablo con los líderes religiosos, había un pequeño personaje por ahí que ni se habían dado cuenta. ¿Quién era? ¿Quién era el personaje que escuchó todo? El sobrino de Pablo. Es decir, ahí estaba el sobrino de Pablo, escucha y va y le dice a Pablo: Pablo, ¿qué crees? Escuché que traen algo contra ti, una conspiración oculta y un plan para matarte. Pablo, cuando escucha eso, estaba encerrado, le dice al oficial: lleve a este joven con el general romano. Entonces lo lleva, el general romano lo escucha para evitar que lo mataran. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo que la hermana de Pablo y el sobrino de Pablo? Quiero decirte que obviamente esto no es un accidente. Dios, en su providencia divina, puso a ese joven ahí para que escuchara. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es la hermana de Pablo? ¿Qué hacía su hijo ahí? ¿Cómo es que los soldados hicieron caso a lo que Pablo decía? No lo sabemos, pero es la única vez que se menciona a la hermana de Pablo y su sobrino. Pero eso no importa. ¿Sabes qué es lo que importa? Es la intervención de Dios. Es la providencia de Dios frustrando los planes malignos en contra de Pablo. Es la intervención de Dios, la providencia de Dios frustrando los planes malignos en contra de Pablo. Entonces, va el joven y va con el general romano, con el tribuno. Quiero decirte que en el contexto de esto, la cultura romana eran bien corruptos, sí, más que los mexicanos. Entonces, cuando el tribuno ve venir al sobrino de Pablo y le dicen: ¿te quiere decir algo? Lo lleva aparte, le dice: ¿qué tienes que decirme? Pensaba que le iba a dar dinero para soltar a Pablo. Entonces ya empieza a decirle este joven todo el plan que tienen en contra de Pablo. Entonces ese joven fue usado por la providencia divina. Es decir, el tribuno, o sea, Claudio Lisias se llamaba el tribuno, era el responsable de cuidar el orden, de cuidar a los ciudadanos romanos como Pablo y a mantener a los judíos a raya. Es decir, si esa complot, si esa conspiración hubiera tenido éxito, el tribuno hubiera quedado en ridículo y lo hubieran matado, porque era su responsabilidad cuidar a Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la providencia divina estaba que el sobrino de Pablo escuchara los planes y que se lo dijera al oficial romano, que estaba obligado a proteger a Pablo. Esto nos habla de un gran elemento que nos lleva a vencer la conspiración en nuestra contra, y apúntala en tus notas. Primer elemento clave para vencer la conspiración en tu contra: providencia divina. Providencia divina. Esto nos habla del gobierno de Dios por el cual Él, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas. Es decir, sí, existe un plan en tu contra, pero existe un plan más grande a favor tuyo. Amén. Exactamente. Hay una conspiración en tu contra, ¿lo sabías? Vas a decir: lo sabía. Sabía que mi suegra se tramaba algo. No me refiero a eso. Me refiero a esta conspiración espiritual que está en contra tuya, que te aflige y que es la razón de muchas de las cosas que te pasan todos los días. Si no abres tus ojos a lo espiritual y lo quieres solucionar con cuestiones humanas, te vas a frustrar, porque eso tiene su origen en lo espiritual. Es decir, la mano de la providencia divina que mueve todas las piezas y circunstancias de acuerdo con sus designios soberanos, y nadie puede estorbarlo. Esa es la providencia de Dios. Es más, estoy seguro que la providencia divina te trajo hoy aquí para que escucharas este mensaje. Amén. Ahora, no importa quién está contra ti, si Dios está por ti. ¿Cuántos dicen amén? Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Exactamente. Y hay muchos ejemplos, muchos,
en la Biblia y en la vida de cada uno de ustedes, de cómo la providencia de Dios ha intervenido para que tú pudieras salir adelante y cumplir lo que Dios tiene para tu vida. ¿Verdad que sí? Hay muchos, pero hoy voy a explicar nada más uno que nos tocó presenciar a Pastor Juan y a mí. Resulta que hace varios meses yo fui a Culiacán en uno de mis viajes a ver las iglesias y extrañamente cuando llegué al aeropuerto nadie estuvo disponible para pasar por mí, porque siempre hay gente ahí. Entonces pedí un Uber y llegó un muchacho muy amable, me llevó, platicamos un rato, muy abierto, y se dio la plática de poder compartirle, él muy interesado, y le dije que era pastor, que era de Culiacán, pero que vivía en Ensenada. Y él me dijo, ¿sabes qué? A mí me gustaría vivir en Ensenada. Le dije, pues si algún día vas a Ensenada, ve a Horizonte. Y le dije dónde estaba y todo. Pasó el tiempo, me olvidé de eso. Y después hace poco estábamos aquí bautizando, aquí en el patio de la iglesia. Y siempre que bautizo a alguien le digo cómo llegaste a Horizonte, porque es gente nueva. Entonces llega un joven, se va a bautizar y le pregunto, ¿cómo llegaste a Horizonte? Me dijo, por usted. Y yo, ¿cómo que por mí? Sí, yo soy su Uber de Culiacán. Y yo sorprendido, me dijo, tengo 3 semanas aquí en la iglesia. Impresionante, se llama Oliver y estoy feliz de que esté aquí en la familia Horizonte. La providencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo bíblico, obviamente, es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mira, el Señor, José y María embarazada vivían en Nazaret, ¿de acuerdo? Pero al emperador romano se le ocurre hacer un censo. Y el censo de esos tiempos tenían que irse y moverse a la ciudad de donde eran origen para que fueran contados ahí. Entonces, como José era de Belén, de la familia de David, tuvieron que salir de Nazaret e irse a Belén para que fueran contados por el censo. Ya me imagino yo a José renegando. Digo, ¿cómo puede ser posible que a este fulano, el emperador, se le ocurre hacer un censo cuando mi esposa está a punto de dar a luz? Ahí tenemos que andar viajando hacia Belén. ¿Y qué tal si en el camino viene el niño? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente llegan a Belén, llegan los días del alumbramiento y nace el Señor en Belén. Pero la verdad es que no era el diablo ni el emperador. Era la providencia divina para que se cumpliera la escritura que el Salvador iba a nacer ¿en dónde? En Belén. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver también la vida de José? En Génesis 50:20 dice, ustedes pensaron mal contra mí, le dice José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la providencia divina. Puede leer el libro de Esther, de principio a fin, no se menciona nunca a Dios, pero es la providencia de Dios siempre gobernando todo. Y así puedes verlo en tu vida. ¿Puedes ver la divina providencia moviéndose silenciosamente, interviniendo en cada escena de tu vida? ¿Lo puedes ver? ¿Verdad que sí? Pues nadie puede frustrar los planes de Dios, puedes descansar en ello. Dice Éxodo 14:14, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Entonces, ese plan que hay en tu contra, un plan maligno, se va a frustrar con un plan más grande que tiene el Señor a favor tuyo porque le perteneces. Y Él va a mover las piezas para que tú puedas vencer y salir adelante. Va a frustrar muchas de las maquinaciones que hay en tu contra y en contra de tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate de cuántas cosas Dios nos ha librado que ni siquiera tienes idea. Sigamos leyendo, por favor, Hechos 23 al 30. Dice así, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pasadlo bien. ¿Qué sucede aquí? Entonces el tribuno, que es el general romano, le pide a casi 500 soldados, imagínate eso,
casi 500 soldados con caballos y con lanzas para que protegieran a Pablo y lo envía a una ciudad llamada Cesarea, que es donde habitaba el gobernador, que era Félix. ¿De acuerdo? Entonces, el tribuno, que es Claudio Lisias, le manda a Pablo protegido por 500 soldados romanos, que en ese tiempo el ejército romano era la élite del mundo. Era el ejército más poderoso. 500 de ellos protegiendo a Pablo para que lo llevara a Cesarea al gobernador Félix. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Quién era gobernador antes de Félix? ¿Sabes quién era? Poncio Pilato. ¿Ya te ubicaste? Iba igual Pablo a comparecer delante del gobernador como el mismo Señor compareció. Entonces, lo manda y le manda una carta. Obviamente no podía enviar a Pablo al gobernador sin una carta que explicara qué estaba pasando con él. Entonces le dice, mira, te mando a este tipo, primero porque lo querían matar, pero es ciudadano romano. Por lo tanto, lo protegimos. Y segundo, y eso es muy importante, dice la carta, ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Esas dos cosas libraron a Pablo de que lo mataran. Que era ciudadano romano y segundo, que no había ningún delito que él encontrara. Por lo tanto, lo protegió y lo envió. Esto es impactante. Los expertos de la ley no encontraron nada que reprocharle a un hombre que todos sabemos que antes había sido un criminal, pero para esas alturas era un hombre transformado por la influencia divina. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos habla de una transformación total en Pablo y eso fue crucial y también lo va a hacer en tu vida. Debido a que la influencia divina te está transformando, no habrá delito del que tus enemigos se puedan agarrar para destruirte. Repito eso porque esta es la parte importante de aquí. Debido a la influencia divina que ha estado transformando tu vida, tus enemigos no van a encontrar un delito en ti donde se puedan agarrar para transformarte. Y esto nos lleva al segundo elemento clave para vencer la conspiración en tu contra. Apúntala en tus notas. Influencia divina. Influencia divina. ¿A qué me refiero con esto? Efesios 4:27 lo explica claramente. Dice así, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. ¿Cuántos dicen amén? Miren, tenemos que partir del hecho de que existe un plan maligno en tu contra. ¿Cuántos dicen amén? Eso ya quedó claro, ¿verdad? No importa quién seas, no importa si es tu primera vez o si tienes tiempo. Espiritualmente hay un mundo espiritual donde hay personajes que quieren destruirte. Sí, la divina providencia mueve las cosas para que tú puedas salir adelante y frustrar todo eso. Pero si nosotros le damos lugar al diablo y a través de cuestiones pecaminosas o decisiones incorrectas, le vamos a dar entrada y va a destruir nuestras vidas. Por eso también importa que nosotros cuidemos nuestra vida y que dejemos que la influencia divina siga transformándonos para que no haya nada de donde agarrarse en tu contra. ¿Sí está claro eso? Infinidad de veces he visto cómo Dios nos ha librado a través de lo que Él ha estado trabajando con nosotros, de esa conspiración, porque cuando hablamos de que Dios frustra los planes malignos contra nosotros, obviamente no estamos hablando de situaciones que nosotros mismos provocamos por cuestiones pecaminosas. Es obvio. Si yo empiezo a caminar por un lugar incorrecto, va a venir una consecuencia, le doy lugar al diablo y mi vida va a ser destruida. Entonces recuerda, hay una conspiración maligna en tu contra. No te confíes, no te relajes, no bajes la guardia, estás en guerra. ¿Cuántos dicen amén? Le preguntó un soldado a su general cuál era la principal causa de la derrota. El general le respondió, ignorar al enemigo, sus estrategias y su ubicación es la principal causa de la derrota. Obviamente, dice la Biblia, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pero el ejemplo sublime de eso es el Señor Jesús. También fue llevado delante del gobernador romano y el mismo gobernador romano dijo lo mismo que que Claudio Lisias. Lucas 2, 23, 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito hallo en este hombre. ¿Lo puedes ver? Así que cuida tu vida. Deja que la influencia divina te transforme y serás librado de los planes malignos en tu contra. Quisiera ir más allá en esta tarde. Toma esto como una advertencia de la misericordia de Dios. Si ya entendiste que esto del plan en tu contra es real, entonces no podemos jugar con fuego.
Si hay situaciones en tu vida que has estado dando entrada o tolerando, es tiempo que cortes con eso, porque el diablo no es nada misericordioso. Si le das entrada, la va a tomar y puede destruir tu vida. Entonces cierra esos huecos, ponte a cuentas con Dios, con tu esposa, para evitar que tu vida sea destruida. Amén. Sigamos leyendo, por favor, Hechos 23, 31, 35. Dice así: y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y le mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que entonces envía a Pablo rodeado de 500 soldados romanos. Me encanta esa escena. Cómo Dios, confirmando la fidelidad que tenía con Pablo y confirmando el llamado. Recuerda que vimos el domingo pasado con Roberto que el propósito de Dios es que llegara a Roma vivo para que predicara allá. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces lo manda rodeado de 500 soldados para protegerlo. Y dice que llegan hasta Antípatris. Ahí puedes ver el mapa. Aquí abajo está Jerusalén, ahí arriba está Cesarea, a donde iban a llegar. Pero a la mitad del camino está una ciudad que se llama Antípatris. Y dice el contexto que el tramo de Jerusalén a Antípatris era el más peligroso, porque además no era plano y había muchos judíos. Entonces ahí iban los 500 soldados rodeando a Pablo. Cuando llegan a Antípatris, ahí se quedan casi todos y se van nada más los generales con Pablo hasta Cesarea y lo entregan a Félix. El punto aquí es que el complot de los 40 falló. Ya imagino, los pobres se murieron de hambre porque no pudieron completar esta conspiración que tenían contra él. El punto es que el Señor protegió a Pablo. Apunta en tus notas. Tercer elemento clave para vencer la conspiración en tu contra: protección divina. Protección divina. Y escúchame en esto: el poderoso ejército romano que iba custodiando a Pablo representa el poderoso ejército de Dios que cuida a sus hijos en todo momento. Lo repito, el poderoso ejército romano que iba custodiando a Pablo representa al poderoso ejército de Dios que cuida a sus hijos en todo momento. ¿Sabías eso? ¿Sabías que espiritualmente hay un ejército que está cuidando tu vida? Que son ángeles que el Señor manda para proteger a los suyos. ¿Sabías eso? ¿Sabías que si tuvieras unos lentes espirituales y puedas ver el mundo espiritual, verías una guerra alrededor tuya, donde hay demonios que quieren destruirte y ángeles que están cuidando de ti? Claro, mira 2 de Reyes 6:16. Eliseo le dice a su siervo Giesi: no tengas miedo, el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Si has escuchado esta parte, si la has leído, si no en tu casa puedes leerla. Resulta que Eliseo y Giesi estaban rodeados, estaban sitiados por los sirios, un gran ejército, y Giesi estaba aterrorizado. Y Eliseo dice: no te preocupes, hay más con nosotros. Y Giesi voltea a ver a Eliseo así como que, pues, estamos tú y yo. Entonces ora a Dios, ¿te acuerdan? Y: Señor, abre sus ojos. Y entonces abre los ojos de Giesi para que pueda ver lo espiritual. ¿Y qué crees? Se sorprende a ver carros de fuego de ángeles alrededor de ellos. Léelo en tu casa y te va a emocionar muchísimo, porque esa es la realidad de Dios, que Él nos cuida a través de sus ángeles. Mira lo que dice Hebreos 1:14. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Cuántos de aquí van a heredar la salvación? Levanten su mano. Los que estamos en Cristo. Bueno, pues hay ángeles que nos cuidan. ¿Sabías eso? Imagínate ahorita, ¿cuántos ángeles hay aquí alrededor cuidando esta congregación de los santos? Es impresionante. Si tuvieras vista espiritual como Giesi, te sorprendería. Cuando hablo de ángeles, recuerdo la historia le preguntaron a este joven de Horizonte, experto que ves en la pantalla, le preguntaron y le dijeron: a ver, joven, ¿cuál es el piropo más efectivo para conquistar a una mujer cristiana? ¿Cuál es el piropo más efectivo para conquistar a una mujer cristiana? Él, siendo un experto, obviamente, dijo: muy fácil. Cuando la veas, di lo siguiente: estoy muerto porque estoy viendo a un ángel del cielo. Ok, no se refiere a esos ángeles, ¿verdad? Se refiere a seres espirituales poderosos que protegen a los hijos de Dios contra todo plan maligno.
Mira lo que dice Salmo 91:11. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan donde vayas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Otro ejemplo de esto es Daniel, cuando estuvo en el foso de los leones. Dice que Dios envió su ángel para protegerlo y cerró la boca de los leones. Amén. Bien, espiritualmente hay leones que quieren destruir tu matrimonio, tu vida, tus hijos. Pero el Señor manda a sus ángeles que cierran sus bocas y frustra ese plan porque Él te protege porque eres su hijo. Amén. Esta historia con la que quiero terminar es verídica. Es un misionero llamado John Patton que fue a unas tribus a predicar el evangelio como misionero. Pero dice que una noche, él dijo que una noche estaba en su choza con su esposa y sus hijos y llegaron locales hostiles que querían matarlos. Y entonces lo rodearon en su pequeña choza. Este hombre estaba aterrado con su familia. Dice que lo único que hizo fue hincarse y ponerse a orar. Y oraron, y oraron, y escuchaban los tambores alrededor que iban a atacarlos para matarlos. Dice que él oró, y oró, y oró, hasta que sin darse cuenta ya estaba amaneciendo. Entonces se sorprendió, salió y no había nadie. Él no supo qué había pasado, pero a las semanas de eso, el jefe de la tribu se convirtió a Cristo. Y entonces fue y le preguntó, oye, ¿qué pasó aquella noche? ¿Por qué no nos mataron? Y dijo este hombre, ¿quiénes eran los hombres grandes con espada que estaban alrededor de tu choza? Lo vimos claramente, por eso no nos acercamos. Esto es real. Dios les permitió verlo y así los guardó y los cuidó. La Biblia dice que hay millones de ángeles aquí a nuestro alrededor. ¿No te da gusto eso? Saber que eres protegido por Dios. ¿Te imaginas todas las veces que los ángeles de Dios te han protegido y tú ni en cuenta? Es tiempo de agradecer y de estar seguro que el Señor protege a los suyos. Sin dudar, el Señor protege a los suyos. Y esa es una de las grandes bendiciones que tenemos al caminar en Cristo, que tenemos la protección divina en contra de esa conspiración que hay en tu contra. Entonces no importa quién te desee mal. El Señor mismo y sus ángeles van a guardarte, van a protegerte para que tú sigas avanzando a todo lo que el Señor tiene para ti y cumplas su propósito en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, y sin lugar a duda podrás vencer porque eres más que vencedor en Cristo. Amén. Si este mensaje fue de bendición y crees en este ministerio, puedes participar junto con nosotros dando tu ofrenda y diezmo en el link en la descripción o con los datos en pantalla. Gracias por tu generosidad y que Dios te bendiga.